El tema para hoy es sobre el carácter, qué es el carácter, y también vamos a hablar sobre el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Desde un punto de vista en psicología, cuando hablamos del carácter, hablamos del modo de ser o de obrar de una persona. Es hablar acerca del comportamiento que se ha adquirido durante toda la vida. Eso es el carácter desde un punto de vista humano, desde un punto de vista social, desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista en lo que es la psicología. Pero desde un punto de vista de Dios, el carácter es otra cosa. El carácter es la correcta disposición de obrar bien en la vida. Es la disposición de nuestra alma. Y en nuestra alma se encuentran las emociones, los sentimientos y se encuentra nuestra voluntad. De modo que nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra propia voluntad tienen que estar rendidas a Dios para que haya una correcta disposición de obrar bien, de hacer las cosas correctas. Pero cuando hablamos del carácter, el carácter se alteró por consecuencia del pecado. El carácter de una persona no es que tenga un genio fuerte, que sea malhumorado, no es el carácter que alguien sea enojado, que grite o que hable más fuerte. A veces pensamos, creemos, nos equivocamos porque creemos que el carácter es porque alguien tiene la cara de malo o porque alguien habla más fuerte o porque alguien grita, pero sin embargo eso no es carácter, eso no es el carácter. Y realmente muchas veces no es culpa de las personas que se comportan de esa manera, que dicen, entre comillas, tengo un carácter fuerte. No es culpa de ellos, es culpa del pecado, el pecado original, porque el carácter, el obrar de una persona correctamente se alteró por causa del pecado. La Biblia dice, por cuanto el pecado entró por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando usted lee Génesis capítulo 3 hacia adelante, usted se va a dar cuenta lo que pasó cuando el pecado llegó al hombre por medio de la desobediencia, de no creerle a Dios. Entonces vemos que todo se altera, todo se alteró. Si hablamos resumidamente, podríamos decir que todo se alteró, desde el carácter del hombre, el carácter de los animales y también desde las plantas, todo tuvo un cambio, porque vemos en los primeros 2 capítulos, cuando habla en Génesis acerca de la creación, vemos que todas las cosas que Dios había creado era bueno en gran manera. Vemos que Dios regaba el huerto del Edén con un rocío y habían frutos, habían alimentos. Los animales, tanto como el hombre como los animales, comían verduras, la Biblia habla que comían verduras. La Biblia habla que tanto el león como los animales que ahora conocemos como salvajes, pues comían pasto comían. Pero cuando vino el pecado, la desobediencia, pues todo se alteró. Ahora pones a un león con un corderito, el león se lo almuerza al corderito. ¿Por qué? Porque el pecado alteró su carácter, alteró su forma de vivir de este animalito. Y también el hombre también fue alterado por causa del pecado. Entonces vemos que la forma de obrar del hombre después de la caída fue y hasta ahora es de continuo en hacer lo malo, en hacer el mal.
En Génesis, en el capítulo 6, en el verso 5, dice la palabra que vio Jehová que la maldad del hombre en la tierra era de continuo en hacer el mal. Su pensamiento era de continuo en hacer el mal, en hacer las cosas que no eran correctas delante de Dios. Y el apóstol Pablo dijo a los romanos, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay nadie que busque a Dios, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 3, del verso 10 al 12. Y con esto quiero decirles que realmente el carácter del hombre se alteró por causa del pecado. Así que no podemos decir, fue culpa de él o fue culpa de tal o cual, porque a veces para echar la culpa somos buenos. Pero cuando hablamos del carácter, podemos decir que si en este mundo el carácter se alteró por causa del pecado, pues hay condiciones que están formando un carácter en el hombre que lo está llevando a obrar cada día peor. Porque encontramos que la Biblia también habla que en los postreros tiempos, pues el carácter de los hombres en los últimos tiempos será mucho peor que el carácter que había antes. Hay factores que están condicionando el carácter y que son factores que condicionan el carácter o la forma de obrar o la forma de vivir de una persona. Estos factores, comienzan desde el momento de la concepción, cuando un niño es concebido por sus padres. Ellos comienzan a experimentar en los primeros, comienzan a experimentar el carácter, la forma como es formado. Desde la concepción, cuando se une el hombre y la mujer, y cómo se unieron, es la pregunta. A veces se unen por cuestiones de placer, por cuestiones de dinero, a veces se unen por amor, qué sé yo, a veces se unen solamente por el simple hecho de que se atrayeron o se gustaron, y después vienen los problemas, después viene el rechazo, porque hay muchos niños que dentro de la concepción y en el vientre de su madre recibieron rechazos, heridas de rechazo, heridas de traición, heridas de abandono. ¿Cómo es esto? Pues cuando un niño en el vientre de su madre es rechazado por cuestión que el padre muchas veces dice, ese hijo no es mío, ¿de quién será? Entonces ya está rechazando al hijo. Y la madre está percibiendo todas las emociones y lo está transmitiendo a su bebé a través de la sangre y del cordón umbilical. Entonces, vemos esto, que hay factores que condicionan el carácter de nuestros hijos, el carácter de los hombres, y estos factores están en este mundo en donde está oscuro en cuanto a lo espiritual, porque está alejado de Dios. Y vemos que el carácter comienza a formarse, como lo dije, desde el momento de la concepción, desde el momento que el niño está en el vientre de la mamá, desde el momento que el niño nace, inclusive cuando sale del canal del parto, también sufre traumas cuando ese niño sale. Entonces todas estas cositas van formando su carácter. El niño cuando está en la edad escolar, en el jardín de la infancia, el niño cuando está en la primaria, cuando está en la secundaria, la familia forma parte también del carácter, va a condicionar también el carácter de nuestros hijos, la familia, en qué hogar está viviendo ese niño, si es una familia funcional, a buena hora, pero si es una familia disfuncional, entonces ese niño, ¿qué va a recibir? Cómo va a ser formado su carácter cuando hay un padre que es alcohólico, un padre que es borracho, un padre que maltrata a los hijos, que maltrata a la esposa. Entonces eso va a formar su carácter, va a formar su forma de obrar en la vida, pero no lo va a hacer de repente en una forma correcta, sino que esa persona, ese niño va a formar un carácter violento, un carácter irresistible en cuanto a la voluntad de Dios, y muchas veces en vez de ser de bendición para su vida, para su familia, pues va a ser de tropiezo, va a ser de maldición, va a ser de caída.
y vemos realmente adolescentes, niños que están muchas veces metidos en drogas, metidos en pandillaje, no porque es culpa de ellos, sino porque ellos lamentablemente pues tuvieron quizás de repente, como lo dije antes, tuvieron una herida en su corazón, un fracaso, una herida de abandono, una herida de traición en la vida en la cual ellos han estado viviendo, pues muchos factores han condicionado ese carácter violento, ese carácter agresivo, ese carácter que no tiene temor de Dios. Hay muchos adolescentes, jovencitos que se meten a las drogas, que se meten a las pandillas, a la prostitución, porque ellos no han sentido el amor que sus padres pudieron darle, sino por el contrario, recibieron rechazos y formaron un carácter violento, duro, un carácter insensible. Y realmente eso no los ha llevado a nada bueno, porque vemos que muchos adolescentes, niños y jovencitos están metidos en droga debido a que no tuvieron en su corazón la paz, el amor y la atención de sus padres. Hablar del carácter es amplio. Después del nacimiento del niño, como lo dije, pues hay factores que condicionan su carácter. La familia, en donde se cría, en donde el niño crece. Es muy importante. La enseñanza que recibe en el colegio, la enseñanza que recibe en la universidad, la enseñanza que reciben en un instituto, es muy importante porque forman parte de su carácter, forman parte de la formación de su carácter. Podrá de repente quizás un padre ser un buen papá y esforzarse por ser un buen padre, pero basta que el hijo entre a un colegio, a una universidad, a un instituto, y en ese colegio, instituto o universidad le enseñan cosas que el padre no le enseñó, como por ejemplo vemos acerca que en los institutos o colegios hablan mucho acerca de la teología, de la evolución y tantas cosas que hacen que ese niño que se está formando su carácter, pues comienza a recibir cosas en su mente que realmente no van a formar su relación con Dios, sino al contrario lo va a separar. Entonces, también en nuestra sociedad, en la calle, usted puede darle la mejor educación a su hijo, o la mejor atención o el mejor cariño, pero muchas veces en la calle, cuando ese niño está con los amigos, es allí en donde también hay un riesgo, en donde su carácter puede ser influenciado. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 33, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Un papá puede decir, pero yo a mi hijo le enseñé esto y esto, ¿por qué no hace esto? ¿O por qué ha hecho lo que no es correcto? ¿O por qué hace las cosas al revés? Bueno, como dijo Pablo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Lo bueno que los padres enseñaron, muchas veces los hijos hacen caso más a oídos de los que están en la calle que de los que están en su casa. Pero ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que estar siempre vigilando a nuestros hijos y siendo sobre todo padres y amigos para ellos. El carácter de los hombres en estos últimos tiempos cada día es de mal en peor. Y esto debido a que la maldad del hombre se está multiplicando en la tierra. Estamos viendo, Jesús dijo que una de las señales antes de su segunda venida es que la maldad del hombre se iba a multiplicar en la tierra. Iba a ser en aumento, la gente iba a ser cada día más mala, más maluncha. Y vemos gente perversa, vemos gente muy, muy mala, con un sentimiento malo de desprecio a la humanidad, a su prójimo. Y esto lo mencionó también el apóstol Pablo. Miren, imagínense, vemos jóvenes que matan a otros jóvenes o que matan sin tener ningún remordimiento en su corazón. Vemos jóvenes, hombres que violan a niños, niñas, hasta inclusive con 1 mes, 2, 3 meses de haber nacido, unas barbaridades tremendas, horribles. Y a veces decimos, pero ¿por qué pasa esto? Sucede de que el carácter del hombre se alteró por causa del pecado, y en estos últimos tiempos el carácter de los hombres cada día es de mal en peor, porque vemos una sociedad que está cada día
que se hunde en el pecado, que se hunde en la inmoralidad sexual, que se hunde en la prostitución, en la drogadicción, porque vemos una sociedad que difunde a través de los medios de comunicación, difunde drogas, difunde sexo, difunde todo lo peor. Y como dice en la palabra de Dios, hay mucha gente que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos, de estos tiempos en los cuales estamos viviendo, en los cuales vivimos. La palabra dice, también debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán días difíciles, peligrosos, dice la palabra. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero. En estos últimos tiempos la gente va a amar más el dinero. La gente va a amar más la solvencia económica, el tener dinero, que el preocuparse por los hijos. Los hombres serán egoístas porque pensarán en ellos, no van a pensar en los demás. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se divorcian simplemente por el simple hecho de que no me llevo bien con mi esposa? No me llevo bien con mi esposo, dicen algunas mujeres. Y los hombres dicen, no me llevo bien con mi esposa. No tenemos compatibilidad, pero sin embargo, buscan lo más fácil, el separarse. Y dicen, tengo derecho a ser feliz. Egoísmo. ¿Sabe por qué? Porque no piensan en sus hijos. No piensan en esos niños que están recibiendo un maltrato psicológico, que están recibiendo un abandono emocional, un abandono físico. Y eso es maltrato. Vemos que en estos últimos tiempos los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Yo tengo mi orgullo, dicen algunas personas, y soberbios, orgullosos, vanidosos, y van a hablar en contra de Dios. Mucha gente en estos últimos tiempos se está viendo que la incredulidad ha aumentado en estos últimos tiempos, pues considerablemente. Hay mucha gente que ya no le cree a Dios. Hay mucha gente que dice que no, Dios no existe, porque si existiera, ¿por qué pasa esto, esto y el otro? Hay mucha gente que le echa la culpa a Dios de todo lo que le pasa. ¿Y sabe por qué? Porque no le creen a Dios. Prefieren creerle al brujo, al hechicero, al curandero, al macumbero, que creerle a Dios. Cuando en realidad el pecado más terrible de la humanidad en estos últimos tiempos es la incredulidad, el no creerle a Dios. Y estamos viviendo esos últimos tiempos. Por eso la palabra dice que todo aquel que cree será salvo y aquel que no cree es condenado, porque no le ha creído a Dios ni le cree a Dios. Habrán hombres que hablarán en contra de Dios. Ese es el carácter de los hombres de los últimos tiempos, de estos tiempos. Hombres desobedientes a sus padres. Muchos jóvenes, jovencitas, muchos adolescentes, muchos niños son desobedientes a sus padres. Niños ya han empezado a ser desobedientes a sus padres, ya no quieren obedecer a sus padres, se rebelan contra sus padres. Y la Biblia habla que el peor enemigo va a ser los que están en tu misma casa, porque en los últimos tiempos hasta el padre va a entregar a los hijos a la muerte y los hijos van a entregar a la muerte a sus padres. Sí, mi papá es creyente, mátenlo. Esas cosas van a pasar, aunque usted no lo crea, pero está escrito en la palabra de Dios. Y vamos a ver hijos desobedientes a sus padres que no quieren obedecer a los papás, que no quieren obedecer en nada. El padre le dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, si te dicen tus amigos, tus malos amigos, vamos a robar, vamos a hacer esto, dice la palabra en Proverbios, no le creas, hijos, no consientas. Pero sin embargo hay muchos adolescentes y jóvenes que dicen, mi papá es muy anticuado, y mi papá me habla cosas, no le voy a hacer caso porque es viejo. Pero sin embargo, mi querido amigo, la Biblia dice en Efesios 6, 1 y 2, que tenemos que honrar a nuestros padres para que nos vaya bien y tengamos largos años de vida sobre la tierra. Eso también lo dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20. Hay hijos que serán
desobedientes a sus padres y serán ingratos y rebeldes, dice la palabra de Dios. Estamos leyendo segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Ahí está la palabra que estamos en estos momentos compartiendo con ustedes. Los hijos serán desobedientes, serán ingratos, hijos ingratos, que no van a ver a sus padres ni a visitarlos. El papá, la mamá con tanto cariño y amor lo han educado, le han dado todo, quizás de repente en sus posibilidades lo dieron todo para que sus hijos sean alguien en la vida. Los hijos salen de la tutela del padre, de la madre, salen de la universidad, son profesionales y ni siquiera van a visitar a sus padres. Ni siquiera le van a visitar y alcanzar siquiera un vaso de agua. Hijos ingratos, rebeldes, que se rebelan contra sus padres. Dice que en estos últimos tiempos el carácter de los hombres, dice que no tendrán cariño ni compasión por las personas. Y vemos que el hombre ya no tiene cariño por los demás, ya no hay amor por el prójimo, ni compasión. Cuando ve que alguien está en peligro, en vez de pedir auxilio o en vez de pedir ayuda, se burla, se ríe, se mofa del dolor ajeno. Y la Biblia habla que en estos últimos tiempos los hombres, el carácter de los hombres de los últimos tiempos serán chismosos. Y vemos en la televisión esos programas que dicen que son programas basura, farándulas, chismes de artista que le sacó la vuelta acá, le sacó la vuelta por allá, que salió con tal fulano, que salió con tal fulana, y la gente allí prestando oído a esos comentarios, participando de los chismes. Y la Biblia dice, en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice la palabra de Dios, que en estos últimos tiempos el carácter de los hombres, el modo de ser, el modo de comportarse de los hombres será chismosos. No tendrán cariño ni compasión. Y dice, no podrán dominar sus pasiones. Es como conversaba con un amigo del trabajo que me decía, oye hermano, me dice, o sea que si se me presenta una chica 90, 40, 90, 60, 90, no, yo no me aguanto, dice. No puedo, me dice. Y este es el carácter de los hombres de los últimos tiempos que no tienen temor a Dios, que no van a dominar sus pasiones, sus deseos, no van a dominarlos. Más bien se van a dejar dominar por los deseos, las pasiones. Porque a cualquier situación que se les presente, a cualquier tentación, van a ceder a la tentación y van a ir corriendo tras la tentación, tanto hombre como mujer. Y después van a decir, no pude resistirme, lo hizo, perdóname. Cuando en realidad la palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos van a pasar estas cosas. Los hombres no podrán dominar sus pasiones. Y dice la Biblia, serán crueles, enemigos de todo lo bueno, traidores y atrevidos. Imagínense que la gente a lo bueno le va a llamar malo, y a lo malo le va a llamar bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar de Dios. Aparentarán ser muy piadosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la piedad. Hay mucha gente que aparentemente se cree piadosa, aparentemente se cree muy religiosa, aparentemente cree que es muy bondadosa. Regalan juguetes, hacen por acá, por allá, hacen obras sociales, pero sin embargo su corazón está lejos de Dios. Hay mucha gente que hace cosas muy beneficiosas pensando o creyendo que se van a ganar el cielo por las obras que hagan, cuando en realidad la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 8, que la salvación no es por obras para que nadie se glorie, no es por obras, sino por la fe de creer en Jesucristo y aceptarlo y recibirlo como Salvador. En estos últimos tiempos, muchos hombres van a llamar a lo malo, le van a llamar bueno, como estamos viendo, por ejemplo, sin no ir muy lejos. Antes, pues
no se aceptaba, y yo estoy hablando de hace como más de 40 años atrás, antes no se aceptaba pues la homosexualidad, el matrimonio entre homosexuales, pero ahora la sociedad dice lo contrario, ahora los candidatos dicen lo contrario, ahora los candidatos dicen yo creo en Dios, pero respeto el derecho de las personas. Son unos hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque si ellos creyeran en Dios, las palabras de Dios obedecerían. Y la obediencia en Dios está en que Dios hizo al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra y formó a la mujer de su costado. No hizo otro sexo, hizo varón y mujer, los creó para un propósito de hacer la familia. La familia es la institución que Dios ha hecho. Y la familia está conformada por papá, mamá y los hijos. No está conformado por papá, papá o mamá, mamá, sino por padre, madre e hijos. Esa es la voluntad de Dios. Pero sin embargo, hay muchas personas que están llamando a lo malo, le están llamando a bueno. Y están hablando allí en la televisión hombres, inclusive muy ilustrados, famosos, escritores, o hombres, inclusive artistas de cine, del deporte, que están de acuerdo con el matrimonio, con la unión civil de personas del mismo sexo, y que dicen que Dios ama al hombre y que Dios no se fija en lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen es amor. Eso es algo inconcebible, porque el amor no busca nada que sea indebido, como lo dice la palabra de Dios en Corintios, en el capítulo 13. Pero en fin, amigos, estamos viviendo los últimos tiempos de nuestra vida cristiana. Jesús viene por segunda vez y tenemos que estar preparados para irnos con Él. Recuerda que el carácter de los hombres se forma por la vivencia que el hombre experimenta en el curso de su vida, desde el momento que es concebido, desde el momento que está en el vientre de su mamá, desde el momento que sale del parto, desde el momento que está en el colegio, desde que es educado en su familia. El hombre forma su carácter, su forma de vivir. Hay muchos factores que condicionan el carácter de los hombres en nuestra sociedad, muchos factores. Usted lee un periódico, una revista, va a formar tu carácter. El asunto está en que no puede influenciarte algo que es malo para tu vida, no puede influenciar tu vida. La pregunta está: ¿quieres tú tener el carácter de Cristo? Recuerda que la palabra de Dios habla acerca de un carácter que es el carácter de Jesús, que Dios pone en cada uno de sus hijos, a los que creen en su nombre y a los que lo reciben como su único y suficiente Salvador, para hacer lo bueno y lo correcto en la vida. Si tan solamente el hombre buscara de Dios, si tan solamente el hombre leyera la palabra de Dios, las cosas serían diferentes, todo sería diferente. Pero estamos viviendo los últimos tiempos en donde cuando Jesús venga por segunda vez, viene para llevar a hombres y mujeres que tengan un compromiso con el cielo, hombres y mujeres que le han entregado su vida a Jesús. Cuando Jesús venga por segunda vez, va a venir ya no con relación al pecado, sino va a venir para llevar a su iglesia. Sé parte del arrebatamiento de la iglesia, sé parte del rapto de la iglesia, porque Jesús viene para llevar a su iglesia y viene para que estemos con Él en las bodas del Cordero. De modo, mi querido amigo, que es el momento de buscar de Dios, es el momento de buscar de Dios. El carácter cada día se vuelve peor por causa del pecado.
La Biblia habla de un hombre llamado Lot. Este hombre Lot, dice la palabra de Dios también en Génesis, que se sentaba a las puertas de Sodoma y Gomorra para no ver la conducta nefasta que practicaban estas ciudades de Sodoma y Gomorra, en donde había homosexualismo, lesbianismo, prostitución, y la maldad era en extremo. Y la palabra de Dios dice claramente que él afligía su alma día y noche, afligía su alma en oración, clamando a Dios para no contaminarse, para no dejarse influenciar por la inmundicia que había en el mundo. Afligía su alma para estar en paz con Dios. Y la Biblia dice que Dios sabe librar a todos aquellos que confían en Él, porque libró al justo Lot de la destrucción, de la muerte que vino sobre Sodoma y Gomorra para todos los habitantes que no creyeron en Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y vivieron una vida deliberada delante de Dios, andando en la inmundicia, en las pasiones de sus cuerpos, en los deseos carnales, haciendo cosas perversas y malvadas. Dice la palabra en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses que Dios dará castigo para todos aquellos que no quisieron conocer a Dios, ni le dieron gracias, y dará castigo de eterna perdición, excluido de su presencia, para todos aquellos que también no obedecieron al Evangelio de Jesucristo. Es el tiempo de que tú le entregues tu vida a Jesús. Es el tiempo de que tú le entregues todo tu corazón a Dios. No estemos pensando en cuestión de religión, porque a veces asociamos y decimos, no, yo no quiero ser religioso. O a veces hay gente que dice, yo no le entrego mi vida a Cristo porque yo tengo mi religión, soy católico, cuando en realidad cuando Jesús venga no va a venir por religiones. Jesús viene por corazones que tengan un compromiso con el reino de Dios, con el cielo. Jesús, cuando Él venga por segunda vez, viene para llevar a una iglesia redimida, santa, justificada. Una iglesia que somos cada uno de nosotros con un compromiso de servir a Dios, de vivir como a Dios le agrada. Vamos a hacer una corta oración. Y si usted ha creído que Dios le ha hablado en esta tarde a su vida, haga esta corta oración conmigo y dígale: Señor, Padre Dios, en el nombre del gran yo soy, en el nombre de Jesús, el Nazareno, me acerco a tu presencia. He escuchado tu palabra, que en estos últimos tiempos la maldad de la humanidad va de continuo, de mal en peor. Padre, así como tú libraste al justo Lot de las llamas de fuego, de azufre que cayeron sobre Sodoma y Gomorra, también líbrame, Señor, líbrame, bendito Dios, del día del juicio. Líbrame, Padre, de toda maldad. Te entrego mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados y la obra que tú hagas en mí, conclúyela, papito Dios, hasta la venida de Jesucristo, y dame siempre la victoria. Dame siempre la victoria. Ayúdame a serte fiel y leal. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Papá Dios. Bien, amigos, nos gozamos en nuestro Papá Dios. Yo creo que Dios es bueno todo el tiempo, pero también hay un tiempo para todo. La Biblia dice que hoy es el tiempo de tu salvación. Mientras que tengamos vida, tenemos la esperanza y la oportunidad de poder acercarnos a Dios, de poder rendirnos a Dios y de entregarle todo nuestro corazón. Así es que aprovecha ese tiempo que tú tienes de vida que Dios te da, porque mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a una pausa comercial y retornamos. Adelante.